Muy buenas, mis amigos de Arcano, otro miércoles con ustedes. Y hoy vamos a tocar un tema eh, que tiene su controversia y se refiere al New Age. Un concepto muy cacareado, se repite, se dice y a veces se desconoce el verdadero origen y los objetivos que tuvo este movimiento, que es como realmente hay que ver a este movimiento New Age o de nueva era. Pues como decimos, es un movimiento surgido exactamente en la década de 1960, que se puso de moda y que ha llegado hasta nuestros días de cierta manera. Ahora, ¿qué cosa es el New Age o la nueva era? Bueno, se fundó como una especie de conjunto de actividades, actitudes también espirituales con respecto al ser humano, eh, tratando de que existiera una especie de transformación o una conciencia social, política y también artística para presentar toda una serie de transformaciones, no solo en el individuo, sino en la sociedad en general. Si lo lograron o no, lo pueden lograr o no, ya esos son otros 20 pesos. Pero era uno de los propósitos fundamentales de este movimiento. Eh, en un principio se tuvo una visión utópica del universo, de nuestro planeta exactamente, previendo que a partir de esta nueva era podría venir una época de armonía y progreso integrado a la vez. Y muchos de sus líderes, que eran muchas veces o van líderes, es decir, líderes de bandas musicales o líderes espirituales, que aquí hubo de todo, pues impulsaban temáticas tanto espiritualistas como ecologistas también, a través de conciertos que se daban en distintos puntos, sesiones de curaciones, talleres, retiros espirituales que se hacían para meditaciones, sesiones también de curaciones, proyectos de alimentación natural y sobre todo una búsqueda siempre en filosofía y conocimiento del Oriente, de las Indias, de Japón, de todos estos lugares. Ahora, ¿cómo es que, por qué toma este nombre Nueva Era, New Age, ¿no? Y es que esta nueva era se identifica en cierta manera con la era Acuario. Incluso existió un tema bellísimo, o sea, que se reflejó en aquella obra de teatro, Her, ¿no? Que era sobre la era de Acuario, la canción justamente Acuario, que después Milo Forman lo llevó al formato cinematográfico, un filme extraordinario, y era un poco el himno de toda esta época, ¿no? Pero ¿por qué Acuario? Se preguntarán. Y es que desde el punto de vista astrológico, aproximadamente cada 2160 años, pues cambia de una era a la otra, que está dada por un signo. Esto lo hace la precesión equinoccial que tiene la Tierra alrededor del Sol, pues cada este tiempo aproximadamente es que se corre 30 grados, es decir, un signo de manera retrógrada. Y si estábamos antes en la era de Pisces, ahora en este momento se supone que estamos en la era de Acuario. Esto es muy controversial también cuando empezó la era, porque supuestamente el gran cambio de la era de Pisces a la era de Acuario se da exactamente en el 2012. Como se sabe todo lo que pasó en aquella época, que pensaban que se acababa el mundo, que se terminaba el calendario maya, en fin, bueno, ya pasamos esa etapa y sencillamente entró. Lo que pasa es que siempre que una era entra, hay una especie de transición de 150 años antes y después, o sea, entre era y era, que va cogiendo un poco el espíritu de esta, de un poco se quedan cosas de la era pasada y van entrando antes de que se termine cosas de la era que viene, ¿no? O sea, es un proceso de transición donde todavía estamos en este momento prácticamente. Y bueno, en el caso de la nueva era hay también sus antecedentes. Muchos piensan que hay un autor, Bill Turner, un autor estadounidense, que él plantea que la era de Acuario empezó mucho antes del 2012 y él pone el año 1871 nada más y nada menos.
Y lo pone en este caso porque es el año que se descubre, Herschel descubre el planeta Urano, que es el corregente de Acuario, y es el que trae toda una serie de transformaciones, incluso en la filosofía, como Immanuel Kant publica Crítica a la razón pura, que fue un punto de giro revolucionario en la filosofía mundial, ¿no? Y él dice que aquí es donde empieza realmente el espíritu de esta nueva era o de la era de Acuario. También a finales del siglo XIX y principios del XX hay toda una serie de autores que son los antecedentes de esta nueva era, porque estaban identificados. Si hubieran nacido en los años 60, hubiera sido perfectamente pertenecientes a esta época, porque se trata de la literatura que hacían, era una mirada hacia el oriente, exactamente hacia la India, y aquí vemos, por ejemplo, autores como Hermann Hesse, que aparte de su misticismo, escribió una novela titulada Siddhartha, que se convirtió en la Biblia del movimiento hippie paralelo a este New Age. O William Somerset Maugham, que escribe El filo de la navaja, que es un personaje que también, el personaje protagónico, va a la India, cambia toda su mentalidad. Otro autor como Thomas Mann, también todos estos de finales y principios de siglo, con su noveleta Las cabezas trocadas, una noveleta preciosa que se desarrolla en la India. Él era alemán, pero bueno, él viajó a la India y es como si fuera una novela escrita por un autor indio, porque era toda la temática y la filosofía de la India. Ahora, ¿cuándo empieza realmente, oficialmente o históricamente este movimiento New Age? Bueno, en la década de 1960. Y no empieza en Estados Unidos como muchos piensan, sino que empieza en Europa, sobre todo en Suiza, en Alemania, y aquí después esto se traslada hacia los Estados Unidos y al resto del mundo, y empieza con toda una serie, sobre todo, de búsqueda, como decía, al oriente, a la filosofía oriental, a todas estas culturas, y empiezan a surgir toda una serie de bandas que mezclan lo electrónico con la cosa espiritualista. Aquí surgen bandas musicales como The One, Free o Tangerine Dream, que son bandas que tienen estos conceptos también, no solo holísticos, universalistas, que combinan lo etéreo con lo electrónico, ¿no? Y por supuesto, en los años 60 está esa agrupación que hizo de todo, The Beatles, que aquí, como se sabe, Harrison era un fanático de la India, tenía su gurú y aló a todos los Beatles allá hacia la India, que después tuvieron su contradicción con el propio gurú, pero bueno, ya eso es otra historia. Pero sí se estaban inmersos en toda esta atmósfera de misticismo de la India, sobre todo George Harrison, que posteriormente después hizo hasta conciertos en Bangladesh, etcétera, ya separado de Beatles. Pero en esa etapa de Beatles se hicieron cosas maravillosas, como se sabe. Y hay temas muy puntuales como Here Comes the Sun o Across the Universe que se dan cuenta que son muy místicos, tienen mucho que ver ya con este espíritu de New Age en general. Por supuesto, después existieron toda una serie de músicos que viajaron a la India. Por ejemplo, está el caso de Paul Horn, un flautista, compositor de jazz estadounidense. Empezó a tocar flauta en el Taj Mahal en la India. Bueno, después a eso se le han seguido durante muchos años, en los años 90, en los años 2000, ya muchos músicos de Yanni, el griego, que hizo un concierto titulado Tributo aquí en el Taj Mahal, o Johan Baez. O sea, han pasado mucha gente por ahí después con esta misma atmósfera. Ahora, desde el punto de vista intelectual, hay dos pilares muy importantes en esta etapa, que son Timothy Leary y Alan Gilbert. O sea, poetas que hicieron toda una serie de interacciones. El caso de Gilbert fue uno de los más importantes. Hizo un trabajo muy interesante con Bob Dylan en esa época, una gira mágica que hicieron con esta misma atmósfera, pero también aquí empiezan, independientemente de los conciertos que iban y oían esa música, y había intercambios de alimentos, o sea, sanos en este caso, las filosofías orientales, ahí empiezan también las drogas, lamentablemente, las prácticas con LSD, etcétera.
Aquí incluso en el caso de los intelectuales se crea una revista muy importante que es Psychedelic Review y aquí viene este concepto de los psicodélicos, que era un término que, bueno, era una especie, en un principio, una ampliación de la conciencia, pero esto ya saben lo que generó después, lamentablemente la droga nunca es positiva, lo tomaban a veces como una especie de camino espiritual para abrir canales espirituales, etcétera, pero al final lo que terminaban era como drogadictos y esto siempre ha sido negativo. Ahora este espíritu del New Age ha llegado hasta nuestros días, los años 90 y todavía en los años 80, 90 hubo un resurgir de toda una serie de agrupaciones como la cantante Enya, Vangelis, Kitaro y a Michelle Jarre que combinaban esta música electrónica como esta especie de atmósfera celestial. Y sobre todo en New Age hubo algo muy importante, aquí surge también este concepto del holístico, o sea, de integrar no solo todas las artes, sino la forma alimenticia y que se daban cuenta que todo estaba integrado, todo se conectaba entre sí. Ahora, el futuro del New Age hasta hoy han llegado, yo he asistido a muchas de estas llamadas ferias holísticas que tienen este espíritu de New Age, a veces se ven cosas bastante disparatadas. Yo recuerdo que hasta se habló de una religión Jedi por aquella saga de la guerra de las galaxias y querían ver, aunque es esto tiene mucho que ver también con esta filosofía del yoga, del oriental, pero de hacer una religión de un personaje ficticio es un poco ridículo. Sin embargo, cuando esto se lleva, o sea, drogas afuera y se llega con esta integración holística realmente de ver algo sano, creo que es muy positivo. Pero sin lugar a dudas fue un aporte artístico, social muy importante. Que haya o no logrado sus objetivos finalmente, eso, como decía al principio, son otros 20 pesos, pero sí es un movimiento digno de estudio y de análisis. Así que hasta aquí, amigos míos, este espacio de hoy. Nos vemos el próximo miércoles en miércoles astrales. Así que nos vemos y que tengan una excelente semana.